Hace 2 años que comenzamos con este proyecto que se llama Viajando por Instinto y todavía no nos fuimos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos acá? ¿Nos quedamos sin dinero? ¿Nos separamos y volvimos? ¿Cambiamos de planes? ¿Qué pasó? Quédate mirando que en este video te lo vamos a mostrar. Somos Juan Mona y Olivio. Hace 2 años decidimos cambiar nuestra vida, convertirnos en nómadas. Y bueno, en este video les vamos a contar por qué todavía no nos fuimos y cuál es nuestro plan, y les vamos a dar una gran noticia. No. Antes de arrancar, lo primero que queremos mencionar, que a nosotros nos resultó muy importante, y es el no compararse. Cuando uno emprende un nuevo proyecto, gracias a internet tiene acceso a muchísimos proyectos similares, lo cual está bueno por un lado porque uno se motiva, saca ideas, puede consultarle a las personas, pero por otro lado a veces se convierte en algo negativo porque caemos en la comparación. Es decir, vemos que otros, no sé, lo hacen más rápido, o no sé, tuvieron inicio de viaje y nosotros seguimos acá. O con mayores recursos. O con mayores recursos, o que se compraron la camioneta en el mismo momento que nosotros y ya están Por Alaska. por Alaska, más o menos. Entonces, nosotros un día nos sentamos y nos dimos cuenta que en realidad uno se tiene que focalizar en su proyecto. O sea, esto es un proyecto nuestro y todo lo que nosotros les vamos a contar es lo que nosotros decidimos sobre nuestro proyecto. Así que no hay que compararse y así vamos a evitar frustraciones. Bueno, el primer motivo por el cual todavía estamos acá creo que es Vox Populi, es bastante obvio, es la pandemia, es algo que si bien nos afectó a todos, a cada uno le afectó de manera diferente, a nosotros nos afectó particularmente, permiso Valeria, gracias, nos afectó particularmente en cuanto a lo económico, como a mucha otra gente, y en cuanto a los tiempos, dilató mucho cosas que teníamos planificadas en tiempo menos. En cuanto a lo económico, nosotros obviamente estábamos viviendo y teníamos que subsistir, nuestros ingresos se redujeron, entonces tuvimos que emprender un proyecto nuevo, que en este caso fue el de diseño web, así que hicimos hincapié en eso, a la par que tratamos de seguir avanzando con el proyecto de Viajando por Instinto, pero bueno, eran muchísimos frentes y por más que hubiésemos tenido todo terminado, no hubiésemos podido salir, así que ese fue como un factor muy importante para hoy en día estar acá. No le queremos echar toda la culpa al COVID, pero... Bueno, como bien decíamos antes, cada uno tiene su forma de vida, su forma de viajar, su forma de encarar cada proyecto. Y había cosas a las cuales no queríamos renunciar, y entre ellas estaban tener una prepaga, tener un monotributo. Queríamos hacer una transición a la vida nómada manteniendo ciertas cosas. Respecto a este tema del monotributo, de la prepaga que nosotros elegimos tener, obviamente es un gasto extra que tenemos que tener y por ende tenemos que pensar la manera, ¿no?, para poder solventar eso. Si deciden no tenerlo, obviamente que los gastos fijos que pueden llegar a tener su proyecto van a ser menores. Pero bueno, eso también era otra cuestión que nosotros teníamos que resolver, porque obviamente los gastos que íbamos a tener durante el viaje, con esta cuestión, se aumentaban un poquito. ¿Se aumentaban? Sí, incrementaban, aumentaban. Sí. No sé si se aumentaban. Bueno, se incrementaba. Aumentaban. Sí, Aumentaban, incrementaban, se incrementaban un poco. Y por último, los pasos a seguir que nosotros planificamos para poder irnos de viaje. Y eso es fundamental para que entiendan qué hacemos hoy sentados en este bello balcón con Olivia. ¿Cuáles eran estos pasos a seguir? Lo primero de todo que teníamos que hacer era vender todo, todas nuestras pertenencias, tanto las cosas como electrodomésticos, no sé, vendimos tantas cosas que ya perdí la cuenta, hasta los autos vendimos. Sí, además de vender las cosas que suele tener la gente común, normal, yo tenía muchas cosas que tenían que ver con mi trabajo, entonces también tuvimos que enfrentar de alguna manera todo eso, toda esa cantidad de cosas muy grandes acumuladas que tenía, y bueno, eso también nos llevó un poquito más de tiempo. Así que bueno, tuvimos que vender todo, donamos muchísimas cosas, regalamos, la verdad que, bueno, teníamos vajilla pero para tirar al techo, bueno, electrodomésticos, prácticamente nos quedamos sin nada. Hoy en día creo que nos quedó
¿Qué nos quedó? No, herramientas, cosas que en principio no tenemos intención de vender, pero después, no, cosas muy básicas. Sí, te estás olvidando de algo no tan básico que nos quedó, que bueno, no nos pudimos desprender y fue la cama. Ah, la cama, sí. La cama de 2 metros por 2 metros Sí. y una cómoda. Eso es lo único que nos quedó así grande. Después obviamente tenemos nuestra ropa, tenemos cosas, pero bueno, eso se viene de viaje. Y casi vendemos a Olivia. Casi. Sí. Pero bueno. Pero no pagaban nada. No Entonces, pagaban nada. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo? bueno, otra gran cosa que teníamos que hacer era comprar nuestra casa sobre ruedas. Después vamos a hacer seguramente algún video de por qué elegimos la casita que elegimos. Estábamos entre comprar una casa rodante de tiro o comprar alguna camioneta. A la larga nos decidimos por la Trueno, pero eso lo contaremos en otro video. Respecto a la Trueno, lo que sucedió fue amor a primera vista. La vimos en Mercado Libre, estaba publicada ahí y era un domingo a la tarde, agarramos y dijimos, vamos a ver si la podemos ir a ver. Hablamos con la ex dueña de la camioneta, fuimos y cuando la vimos realmente nos enamoramos. ¿A dónde estamos yendo, amor? A ver, la camioneta que va a ser, yo tengo el presentimiento de que va a ser esta. Esta es la camioneta. Tenemos un presentimiento, un pálpito acá en el corazón. Hoy es domingo 19 de enero del año 2020. ¿Será nuestra camioneta? Me gusta el suspenso que le metes. Sí, va a ser. Así que ese es un resumen de la historia de la Truenito, que vamos a hacer algún video aparte contando bueno, los pros y los contras, qué es lo que nosotros le vemos de positivo a tener esta camioneta. El tercer punto era alquilar nuestras casas. Nosotros cuando nos conocimos, cada uno vivía en su propia casita. Decidimos alquilarlas, primero para convertirlas en un ingreso y segundo porque las casas no pueden quedar solas. Cualquiera que viva en el Gran Buenos Aires sabe que una casa acá no puede quedar vacía. La primera casa en la que vivíamos, que era la casa de ella, se alquiló muy rápido realmente. Así que en ese momento alquilamos, hicimos una gran mudanza, bastante pesada, caótica, porque teníamos bastantes cosas. Y luego de esa mudanza nos vinimos a vivir a mi casita, que había que terminarla. Así que bueno, eso se convirtió en una de las cosas que más tiempo nos llevó. Bueno, bienvenidos a nuestra casita en Morón. Hoy en día está así, la tenemos que terminar. Así es como vivimos. En realidad sí no tanto, ya había hecho algo de lugar acá, pero ahora estamos haciendo lugar para empezar a terminar la cocina, ¿no? Nuestro cuarto. Sin taparrollo. Y bueno. Esta es la cocina. Lindo quilombito, ¿no? Bueno, acá en la casita de Juan, que la verdad la amamos, trabajamos un montón, que bueno, los que nos siguen en Instagram, que ahí nosotros vamos subiendo nuestro día a día, vieron que nosotros estábamos laburando mucho y eso también prestó mucha confusión porque nosotros estábamos hablando de nuestro proyecto de viajar, pero estábamos terminando una casa fija. Entonces, bueno, nada, eso nos llevó muchísimo trabajo. Meses, nosotros habíamos calculado que no sé, en 4 meses la terminábamos y nos llevó bastante, porque bueno, se sumó también al otro contexto de que hablamos de la pandemia, de no tener dinero, entonces era como que el ingreso que teníamos que ver de dónde venía, ponerlo en la casa, aparte en el proyecto de viajando, así que nada, laburamos, pero muchísimo, aprendimos de todo, aprendimos albañilería, aprendimos a pintar, enduir. ¿Qué más aprendimos? Sí, cualquier cosa que haya que hacer en una casa creo que estamos capacitados para hacerlo. Así que si alguien en el camino necesita algún trabajito en su casa, nosotros no lo hacemos porque no quiero saber más nada con reformar una casa. El punto es que bueno, la terminamos y la pusimos en alquiler. Igual seguro ahora la vamos a dejar así como un breve resumen de todo lo que estuvimos haciendo en la casa para que vean el laburo que había que hacer ahí. Bueno, esto tiene que quedar para recuerdo cuando hagamos el antes y después de la cocina. Despedite de tu cocina vieja. ¿Ya puedes soltar Olivio? Ahí está. ¿Qué te hace, papá?
Bueno, cocina vieja, Juan Viejo. No, Juan joven. Después Juan voy a ver joven, esto cuando ¿verdad? sea viejo y voy a decir, oh, mira qué bien que estaba. Dame que te filmo. Oh, sí. Mona joven. Mona joven danzando. A ver. Acá, donde vamos Ahí está. a poner una. ¿Cómo se llama? Una de las salsa. Bueno, y esta va a ser nuestra amiga cocina. Bueno, y por último, nos quedaba acondicionar la Trueno. La Trueno, si todavía no lo saben, es nuestra casita sobre ruedas. La camioneta ya estaba equipada, estaba lista para salir y homologada y demás. Pero, bueno, primero tenía que pasar por revisiones en el mecánico. Y por otro lado, queríamos mejorarle un poquito el equipamiento porque si bien ya tenía todo lo necesario para poder viajar y poder pasar quizás un fin de semana o una semanita en algún lugar, nosotros lo vamos a usar de casa, entonces queremos adaptarla para eso, para ese tipo de vida. Tiempo completo. Tiempo completo, exacto. Bueno, así que ahora estamos trabajando con la Truenito y todos se preguntarán dónde estamos viviendo, porque donde vivíamos está alquilado, la Trueno está toda desmantelada. ¿Dónde estamos viviendo? Bueno, nos vinimos a un hotel 5 estrellas en Puerto Madero. Estamos pagando con todos los cafecitos que nos están enviando. Sí. No, mentira, no tenemos cafecitos, no tenemos nada de todo eso Pero- todavía. Estamos en la casa de mis padres, que la verdad estamos muy bien, es similar, parece los de 5 estrellas porque Sí, estamos- súper mal criados. Son Aprovechamos para agradecer. Gracias. Mami, papi, un saludo, los amamos mucho. Estamos terminando la camioneta, le estamos haciendo ahí unas cositas que después, si nos salen bien y estamos orgullosos de lo que hicimos, les vamos a hacer tutoriales de la camperización. Pero la realidad es que no les vamos a hacer un tutorial si, no sé, la aislamos mal, no vamos a hacer Claro. un tutorial sobre O también podemos hacer un tutorial de cómo no hacer no, las cómo cosas. no hacer las Claro. cosas, eso está bueno. Sí. Y se viene... Bueno, y después de toda esta intro y de por qué estuvimos 2 años o casi 2 años dando vueltas para poder partir, les vamos a anunciar que finalmente tenemos fecha de partida. O sea, esta fecha nos vamos Como sea, esté, como o sea, esté la camioneta. Si sí. está así pelada ahora porque, no sé, ya estamos cansados de laburar, que sería muy lógico, y nada, queda así pelada como está en este momento, nos vamos igual. ¿Escuchaste vos? Se escucha. Bueno, y la fecha elegida es... vayan dejando ahí en los comentarios. Nosotros esperamos. De paso pueden suscribirse. Tan, 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 tan. Están sufriendo, están sufriendo. Acá habría que bailar como en TikTok, ¿viste? Esas cosas. Hacemos así y le ponemos... Ah, ya sé, hacemos así y que aparezca. Dale. A la No me una. gusta. Y a las 3. No escuché. Bueno. Bueno, la fecha elegida es... 21 de septiembre del 2021. Empieza a chivar, empieza todo. Bueno, elegimos esta fecha por varias razones. Una, porque nos da tiempo de terminar la camioneta en tiempo y forma. Bueno, creemos que la vamos a terminar bien. O sea, tenemos un par de meses, así que... El segundo punto es el clima. O sea, Sí. y esto voy a hablar por mí, porque él me dijo, yo en invierno me voy igual, no me importa nada. Y la realidad es que acá estamos con estufita, calentitos, en una cama amplia. Tenemos duchita calentita. Así que yo no sé si me animo a arrancar en invierno. Sería Sí. una buena prueba. Yo sé. Pero bueno, nada, septiembre coincide que podemos llegar a terminar la camioneta, yo puedo renovar mi registro de conducir y el otro punto, ya ni me acuerdo, porque eran 3 puntos por los cuales tenemos que decidir esa fecha. Pero bueno, No, es que bueno, no- y fundamental, hasta que no pase el invierno va a haber muchas restricciones para entrar a los pueblos, para circular por un montón de lugares, entonces también
arrancar un viaje en este momento es más complicado. Los que ya están en viaje ya tienen mucha cancha para moverse y bueno, no tienen ese problema. Pero nosotros que vamos a estar aprendiendo a vivir de esta manera, la verdad es que nos gustaría encararlo cuando ya esté todo un poco más abierto. Así que esa sería la fecha. El único motivo por el cual no nos iríamos sería fuerza mayor, ya sea COVID o bueno, otra pandemia que toquemos madera, No. que no. Así que esa es la fecha. Si les gustó, buenísimo, se pueden sumar al viaje suscribiéndose y haciendo todas esas cosas que ya todos los youtubers les han dicho. Y nada, la verdad que nos sirve muchísimo que nos apoyen por este medio. Y bueno, nos pueden seguir en Instagram. Sí, nos pueden seguir y después decir yo los sigo desde el principio, desde antes que arranquen van a ser esos seguidores. Claro, porque en este momento yo lo voy a revelar, porque no nos vamos a agrandar. Tenemos 35 suscriptores. Claro. Así que les agradecemos a esos 35 suscriptores. Y bueno, esperemos que el próximo video digamos, llegamos a los 1000, vamos a hacer un vivo por los 1000. Así que bueno, nada, chao.